Las prácticas informativas han cambiado. Así lo señala una encuesta realizada a nivel nacional por la agencia Cantar Ibope y un relevamiento realizado por el Observatorio de Comunicación de la Universidad del Comahue. Ambas señalan que las personas consumen muchas más horas de información durante la pandemia. Una de las cuestiones que encontramos es que aumentó muchísimo el consumo de noticias. Hay más de un 43% de la población que está más de 4 horas consumiendo noticias y un 20% que está más de 6 horas consumiendo noticias, ¿no? Y otro de las, digamos, eso ya es un dato importante, a lo que se suma también que aumentó muchísimo el consumo de televisión y bajó el de radio, y nosotros entendemos que eso tiene que ver con el aumento, digamos, la poca movilidad de la población, que hace que no se utilice el audio portátil, y el consumo de televisión porque tiene las características de ser de flujo constante, ¿no? Las personas están expuestas a las noticias con más intensidad, pero también con mayor responsabilidad. Ejercen una actitud crítica hacia los medios y las redes y han adquirido la práctica de chequear la información. Nosotros observamos que además esto que decía con respecto a la televisión, aumentó el consumo de portales digitales, obviamente porque el papel implica todo un traslado material y además hay que hacer un proceso de higienización. Aumentó el consumo de podcast, el trabajo, digamos, de distribuir de quienes consumen las noticias, y por otro lado también se modificaron el uso de las redes sociales. Muchas de las personas que encuestamos dicen que se dieron de baja de grupos de WhatsApp y que empezaron a chequear la información, digamos, entre la medición de marzo y la de abril, observamos que había mayor chequeo de la información en los usuarios y consumidores de redes, ¿no? Y ese es un dato también significativo. Y después que también cuando diferenciábamos las redes, Facebook tenía un 35,8% de usuarios que la consideraban como la red principal de información, y después en un segundo orden ya bastante más lejos, con un 20% el WhatsApp. Eso, digamos, es significativo, y también que de esos usuarios un 58% dice que no confía en esas redes aunque las utilice. En Río Negro y Neuquén, la televisión ocupa el centro del hogar para el consumo en general y ha aumentado el encendido. Por otra parte, los teléfonos móviles siguen siendo de consumo individual. Bueno, el horario de encendido se reproduce, ¿no? Como el mismo que veníamos teniendo antes de la cuarentena, de 10 a 14, principalmente son mujeres, o quienes se autoperciben como mujeres, las que consumen televisión, pero también los otros medios de comunicación, y después de 6 a 20 son fundamentalmente varones, ¿no? Los temas que más interesan siguen siendo los relacionados a la pandemia, aunque existen diferencias entre el consumo de hombres y mujeres. Observamos que los temas de prevención y, digamos, cómo se va modificando la curva y las cuestiones que tienen que ver con cómo repercute esto en la economía son los temas centrales, pero mientras los varones consumen más, o quienes se autoperciben como varones consumen más los datos que tienen que ver con la modificación de la economía y las decisiones políticas, en el caso de quienes se autoperciben como mujeres, se detienen más en el análisis de los datos que tienen que ver con la prevención y los cuidados frente a la pandemia, ¿no? Rionegrinos y neuquinos buscan información de medios locales, nacionales y también internacionales. Hay mayor desconfianza de las redes sociales y, como contrapartida, mayor credibilidad a periodistas y a la información oficial, tanto nacional como provincial. Hay una cuestión importante también que tiene que ver con esto del uso de las redes, que se incrementa la interacción con las redes, no solamente leerlas, sino que también hay un ejercicio de compartir. Un 40% de la población que usa redes está compartiendo esos datos y accede a información fundamentalmente a partir de contactos cercanos. No es a través de portales, sino que en las redes el 38% son contactos que transmiten o comparten esas noticias, y un 30% es lo que se llaman las noticias incidentales, que son las que aparecen aunque uno no las esté buscando, ¿no? Pero esa pareciera ser la forma en que la población de nuestra región se está informando de manera más accesible. Hay una tendencia a empezar a chequear la información, y que cuando se les consultó por quienes tenían la responsabilidad de chequear la información y de controlar que los datos sean verídicos, el mayor porcentaje de la población sostiene que es responsabilidad en primer lugar del periodismo y en segundo lugar, pero no muy lejos, de las personas que consumimos información. Por lo tanto, ahí hay una práctica, un hábito que se incorpora en la población local de empezar a chequear y de también cambiar el orden de las fuentes de confianza, ¿no? Porque
el gobierno y el Ministerio de Salud son los que están en primer lugar, digamos, como las fuentes que la población más confía, pero después está el periodismo, en tercer lugar, digamos, y ahí la fuente se confirma otra de las preguntas que hacíamos de, bueno, cuáles eran las fuentes más confiables, y ahí aparece, digamos, en tercer lugar el periodismo. Y un 48% cree efectivamente en los medios, mientras que hay un 67% que desconfía de las redes.